Si los ríos de sangre no tienen mar, el mar rojo está mar muerto. No puedo más de todo lo que veo, no puedo más de estas palabras ciegas, no puedo más, no sirvo para esto, no puedo más, venga Dios y lo vea. Historia de un niño, matado en el vientre de su madre, en invierno, por razones políticas, por razones de seguridad. ¡Uy! Este sótano rojinegro parece un útero. Parece, no digo que lo sea. Es una sensación. Las sensaciones a veces pueden ser muy absorbentes. Si estamos en un útero, bien podemos sentir la placenta. De todas formas, fui al ginecólogo. Subí andando los 6 pisos. La sala de espera estaba llenísima. Embarazadas, embarazadísimas, mujeres huevo a punto de explotar. Todas acompañadas por sus maridos, con sortes ellos sujetándoles el bolso. Verá, doctor, creo que estoy embarazada. Quítese la ropa. ¿Y los telediarios que llevo puestos, cómo me los quito? ¿Cómo se desabronchan las equivocaciones? ¿Y las religiones de gasa transparente, cómo me las quito? ¿Cómo se baja la cremallera del desamor? Los tatuajes no importa, túmbese. Eco, eco, ecografía, écrola. Es diminuto. No tiene ni una semana. Es un guisantito. ¿Ser o no ser? Esta hora que hoy, ¿qué sería mejor? ¿Sufrir todo el mal que sabemos que nos espera? Ya has salido. Eres muy bello. Maravillado. Maravillando. Veo tu culito. Veo tu pelo. Antes de cortar, lo pienso un momento.